poquito en general los objetivos un poquito de la charla es conocer los fundamentos básicos que tiene la resonancia magnética en general, las indicaciones en concreto dentro del músculo esquelético, las contraindicaciones de la resonancia y cuáles son las utilidades en el músculo esquelético. El fundamento principal de la resonancia es que es una técnica de imagen no invasiva. En un principio es una técnica que se empezó a utilizar como complementaria y poco a poco, según hemos ido consiguiendo algunos avances, pues cada vez... ¿Se me oye bien? Sí, sí. Cada vez se utiliza más. Nosotros utilizamos un campo magnético y ondas de radiofrecuencia para crear las imágenes en vez de las radiaciones ionizantes, como en casi todo en el resto de las pruebas que utilizamos los radiólogos. Y es una técnica muy buena para ver estructura y composición anatómica. El fundamento principal es someter al paciente a un gran imán. Vamos a someter a nuestro paciente con ese campo magnético de un alto campo. Vamos a conseguir una alteración en los hidrogeniones que tiene el cuerpo. Sobre esos hidrogeniones ya alterados vamos a utilizar unas ondas de radiofrecuencia, como las de la radio, y entonces vamos a conseguir que esos hidrogeniones vuelvan a moverse otra vez. Ese movimiento lo vamos a registrar en unas antenas que nosotros llamamos bobinas. En esta imagen vais a ver las distintas antenas, hay muchas más, he puesto algunos ejemplos, pero aquí es donde nosotros vamos a meter el área anatómica que necesitemos y eso emite y recibe las ondas de radiofrecuencia. Y a través de eso, en un ordenador lo procesa y nos da nuestra imagen. Ese es el fundamento principal de la resonancia. Parece así muy sencillo, pero luego es algo bastante más complejo. Básicamente, los parámetros que vamos a utilizar, simplemente os lo comento para que os suene, son 3 parámetros fundamentales para poder crear nuestras secuencias, que son el tiempo de eco, el tiempo de relajación y el tiempo de inversión. Con esto vamos a fabricar, digamos, distintas secuencias. Básicamente tenemos T1, T2, flare y difusión, que son como las secuencias fundamentales, y sobre estas se hacen muchas modificaciones. Todas las modificaciones se hacen modificando los parámetros que os comentaba. En general vamos a tener, en resumen un poco, las lesiones van a ser o bien blancas o bien negras, o bien dentro de la escala de grises. Blancas van a ser lesiones hiperintensas, negras hipointensas, y cuando son gris, isointensa. En el músculo esquelético, el tejido que solemos considerar isointenso es el músculo, y en función de cómo sea la lesión, si brilla o no, en función del músculo, pues diremos que sí, pero hiperintensa. La secuencia T1 es la mejor secuencia para evaluar la anatomía. La intensidad de señal va a ser inversamente proporcional a la facilidad que tenga la relajación. Esto es un poquito complejo, es una cuestión de liberación de energía. Es decir, que si le cuesta poco liberar la energía se va a ver blanco y si le cuesta mucho se va a ver negro. Pero bueno, esto es un poco para que os suene. Además, la secuencia T1 la utilizamos para administrar contraste, el gadolíneo. Aquí sería un corte sagital de una rodilla normal. Es un T1 en el que vemos muy bien todas las estructuras anatómicas y vemos cómo la grasa, tanto la grasa del tejido celular subcutáneo como la grasa de la médula ósea, es hiperintensa. Esto es un T1 de una pelvis, vemos la grasa hiperintensa y vemos como una lesión que tiene inflamación, por lo tanto tiene agua, la vemos hipointensa, y el contenido del recto también lo vemos hipointenso. Esto es lo que define principalmente una secuencia T1. La secuencia T2 la utilizamos sobre todo para valorar el edema. El edema lo vamos a ver brillante en secuencias T2 y en general secuencias de tiempo de repetición largo. Lo digo un poco porque a veces en los informes utilizamos eso de secuencias de tiempo de repetición largo, son secuencias potenciadas enteros. En la secuencia T2, clásicamente tenemos que la grasa es hiperintensa y el agua también es hiperintenso. Eso es lo que define una secuencia T2. Además,
también tenemos otros tipos de secuencias, como por ejemplo la densidad protónica y en general secuencias de supresión grasa. ¿Qué significa una secuencia de supresión grasa? Es decir, que nosotros, ante un T1 o un T2, en el que vemos que la grasa es hiperintensa, si tenemos lesiones que son hiperintensas en el seno de esa grasa, no las vamos a poder diferenciar. Entonces necesitamos quitar la señal que tiene la grasa y así poder ver esas lesiones hiperintensas. ¿Qué ocurre? Que hay distintas maneras de crear esas secuencias de supresión grasa. Por eso están las técnicas selectivas y las no selectivas. Las selectivas son que sobre secuencias con parámetros T1 o T2 nosotros vamos a hacer de una manera artificial la supresión de esa grasa. Y luego las no selectivas son aquellas en las que por las características físicas de la secuencia la señal de la grasa ya está abolida y normalmente son secuencias con TR largo, por lo tanto son secuencias T2. Esto sería un T2 con una supresión grasa. Entonces vemos como el agua es hiperintenso y la grasa es hipointensa. Por lo tanto es una secuencia potenciada en T2 pero con supresión grasa. ¿Cuáles son las principales ventajas de la resonancia magnética en general? Clásicamente la principal ventaja era la capacidad multiplanar, es decir, podemos hacer secuencias en los 3 planos. Pero eso ahora mismo tiene mucha menos importancia porque con los TAC que utilizamos ahora, que son TAC helicoidales, tienen esa capacidad multiplanar y además, respecto a la resonancia, tienen la ventaja que la adquisición es solo axial y podemos reconstruir en los distintos planos. En la resonancia existen secuencias 3D que llamamos, es decir, que podemos reconstruirlas en los 3 espacios, pues son secuencias un poquito más largas que el resto. Normalmente la adquisición es en distintos planos, pero no es como en el escáner que podemos reconstruir solo una adquisición en los distintos planos. Por lo tanto, la capacidad multiplanar, pues ahora mismo el escáner tiene mucha más capacidad multiplanar. Este sería, como vemos, los distintos planos, en este caso de una rodilla. Y además, ¿cuál es otra ventaja principal de la resonancia? Pues que nos va a hablar no solo de morfología, sino de funcionalidad. También tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de la patología. ¿Cuáles son las desventajas? Pues yo creo que la principal desventaja de la resonancia es el control que tenemos que tener para meter a los pacientes en las máquinas. En general, las sustancias paramagnéticas, en concreto las férricas, no se pueden meter en la resonancia. Otra cosa es que haya sustancias paramagnéticas que a nosotros nos dificultan la interpretación. Por ejemplo, en este caso sería una rodilla con una cirugía del ligamento cruzado anterior y entonces vemos cómo tiene como unas manchas negras que simplemente es artefacto de susceptibilidad magnética, se puede meter sin ningún problema, pero nos dificulta la interpretación. En este caso sería lo mismo, sería un artefacto de susceptibilidad magnética que hace que veamos un poquito peor las estructuras. Además, dentro de esas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de meter al paciente, es que hay veces que tiene, por ejemplo, cosas metálicas o cables, incluso el rímel. El rímel, pues si tiene partículas metálicas, maquillajes que son con muchos brillos, llevan partículas metálicas y eso puede producir quemaduras. Entonces es muy importante advertir al paciente antes de entrar pues que todas esas cosas no se pueden utilizar. Otra desventaja es la ubicación que tiene que tener la máquina. Es una máquina que necesita una infraestructura muy importante y no la podemos colocar en cualquier sitio como ahora. Cada vez los ecógrafos son menos aparatosos, ¿no? Pues la resonancia de momento sigue siendo muy aparatosa, necesita un blindaje, necesita una serie de cosas que dificultan un poco el uso de la máquina. Además tenemos otro artefacto principal que es el movimiento. En este caso, simplemente el paciente estaba respirando. O sea, ya no digo un paciente que viene muy dolorido, que no puede aguantar la postura. Simplemente un poquito de una respiración un poco más intensa ya nos da un artefacto importante de movimiento. Además, en general los tiempos de exploración, cada vez con los equipos mejores, van disminuyendo, pero aún son tiempos de exploración muy largos. Entonces hay en determinadas urgencias pues que no es demasiado útil, ¿no?
Luego también el ruido que hacen los gradientes. Para adquirir las imágenes la máquina hace mucho ruido y hay pacientes que no toleran el ruido. Para ello pues se utilizan unos cascos y se les pone música, pero aún así la máquina pues tiene su desventaja. Y luego el costo, que bueno, pues ya lo sabemos. Hay algunas sustancias que típicamente son hipointensas en todas las secuencias, como es el aire, el gas, el calcio, la cortical ósea, los ligamentos, los tendones y los meniscos. Bueno, esto en el caso del músculo esquelético hablo. En este caso sería una rodilla, como os comentaba antes, y vemos como el gas es negro, el menisco es negro y el ligamento es negro. Característicamente hiperintenso en todas las secuencias es el gadolínio y la grasa. Y la sangre en función del estadio de la degradación. La sangre tiene la degradación de la hemosiderina en función del estadio en el que esté, va a ser muy diferente en las distintas secuencias. Es una sustancia un poco más difícil de interpretar en la resonancia. Entonces veríamos como la grasa es típicamente hiperintensa y el gadolínio, esto sería una imagen de una artro-RM con el gadolínio intraarticular, y característicamente siempre son hiperintensos. El agua es lo que nos va a definir sobre todo si una secuencia es T1 o T2, es lo más fácil para nosotros para diferenciarlo. El agua es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, por lo que os comentaba de la liberación de la energía. Un tipo un poquito más especial de tipos de estudio de músculo esquelético es la artrorresonancia. La artrorresonancia puede ser directa o indirecta. La indirecta prácticamente no se utiliza en ningún sitio. La directa es una inyección del gadolínio intraarticular, ya sea por guía ecográfica o a veces se utiliza en algunos centros, se utiliza en TAC para guiarlo. Nosotros utilizamos ecografía y la indirecta se utiliza en la inyección intravenosa del gadolínio. El problema de la indirecta es que no vas a conseguir una distensión articular tan buena como la intraarticular, entonces generalmente se utiliza siempre directa. Las articulaciones que con mayor frecuencia se realiza en la artrorrem es el hombro y la cadera. La mano también se utiliza un poquito más y la verdad es que se puede hacer en cualquier articulación, pero son las tres en las que más se utiliza. Las contraindicaciones principales son pacientes que corren su vida peligro en el momento que entran dentro de una máquina. Y la verdad es que esto es bastante serio, porque a veces nos lo tomamos un poco a broma y no lo es. Hay una serie de símbolos que yo creo que son evidentes, ¿no? Que esto es que la sustancia no se puede meter en la resonancia, está condicionada la introducción de lo que sea dentro de la máquina, y eso es que no hay ningún peligro. Principalmente con lo que tenemos que tener más cuidado son con los marcapasos, desfibriladores y neuroestimuladores. Hasta hace muy poquito tiempo ninguno se podía meter. Ahora cada vez la verdad es que las casas comerciales están trabajando un montón en elementos compatibles con la resonancia, y en el caso de los desfibriladores y neuroestimuladores están haciendo lo mismo, y hay algunos que específicamente sabemos que se pueden utilizar, y si no, pues tenemos que consultar la casa comercial y en función del tipo de exploración, el campo magnético de la resonancia, cuánto tiempo va a estar, qué es lo que le van a hacer, se puede meter o no se puede meter. Por eso es tan importante antes de pedir una resonancia, pues indicar qué es lo que tiene el paciente para que nosotros podamos saber si le podemos hacer la resonancia o no. Como os comentaba antes, el material ferromagnético, sobre todo en zonas vitales, pues también está contraindicado. Los clips de hemostasia que se colocan tras la colonoscopia cuando se les quitan pólipos, esos, aunque son de reciente uso, si no están expulsados, el paciente no se debe meter en la resonancia, porque producen una quemadura local y pueden producir una perforación del paciente. Por eso también es importante comentar antes de hacer la resonancia, aunque sea de una rodilla, pues si el paciente se ha hecho una extracción de pólipos hace una semana, porque a lo mejor no ha expulsado todavía los clips de hemostasia. Los implantes y las prótesis cocleares pasa un poco como los marcapasos, y eso cada vez ya hay más casas comerciales que los hacen compatibles con la resonancia, pero a priori está contraindicado. Las válvulas cardíacas casi todas se pueden meter, excepto algunas que están colocadas hace muchos años, pero nosotros prácticamente las metemos todas. Si el paciente se ha sometido a una técnica quirúrgica, nos da igual de dónde, en clips, implantes dentales, lo que sea,
se espera entre 4 y 6 semanas para poder meter al paciente. Eso no significa que no se pueda hacer la exploración. No es que esté contraindicado el meter al paciente con ese material, sino que hace muy poco tiempo todavía está en pleno tejido de granulación y esperamos por lo menos entre un mes y medio para meterlos. Cada vez hay más pacientes que dicen que tienen claustrofobia a la resonancia. Yo creo que es que tenemos muy mala prensa. A mí me parece que los pacientes toleran muy mal la exploración porque les decimos que es un sitio muy agobiante, que no sé qué. Nosotros, muchos pacientes que vienen con claustrofobia se acaban haciendo la resonancia sin ningún problema. Pero hay que explicarles que tampoco es una cosa tan mala. Y hay pacientes que tienen claustrofobia que simplemente abrir la puerta de la máquina se tienen que ir porque no pueden aguantar. Entonces, bueno, pues un poco... La claustrofobia, la verdad es que nos damos cuenta que es un poco relativa. Y luego pacientes con obesidad mórbida que no caben dentro del diámetro de la máquina y no se puede realizar. Por lo tanto, las indicaciones que van a ser más importantes va a ser la visualización de las estructuras articulares y ligamentosas, sobre todo de cara a una planificación del tratamiento quirúrgico y a veces radioterapia en función de los pacientes. Hay algunos esquemas en los que nos hablan de las indicaciones. La verdad es que esto es muy amplio. Yo encontré este cuadrito que me parece bastante, no sé, está muy resumido y a mí me parece que viene muy bien. Entonces, básicamente lo que he hecho ha sido buscar un poquito ejemplos de lo más frecuente y los vamos a ir viendo poco a poco, uno por uno. De la rodilla, principalmente vamos a utilizar la resonancia de rodilla para valorar lesiones meniscales, la condropatía y lesiones agudas ligamentosas. Por lo tanto, en general, la indicación va a ser si el paciente tiene indicación quirúrgica o no. En este caso, en la imagen de la izquierda, vemos aquí en el cuerno posterior del menisco interno una línea un poquito más hiperintensa que, si os fijáis, contacta directamente con el espacio articular. Esto se correspondería con una rotura meniscal, en este caso longitudinal, del cuerno posterior del menisco interno. Este es otro ejemplo de una rotura del menisco interno, pero en este caso, si os fijáis, no vemos casi nada del menisco. Está ahí un poquito retraído arriba, con mucha irregularidad en las dos superficies. Esto sería una rotura que sí podemos decir que es una rotura degenerativa del menisco interno. En este caso sería el menisco externo y vemos como hay una línea que atraviesa y contacta con la superficie articular en el cuerpo del menisco interno, que se correspondería también con una rotura del menisco externo. En la imagen de la izquierda vemos la articulación femoropatelar y vemos cómo hay un importante adelgazamiento de todo el cartílago articular. Si os fijáis, aquí hay un poquito más gris, está muy adelgazado, pero aquí prácticamente no lo vemos. Y tenemos una lesioncita hiperintensa, es una lesión subcondral. Esto sería una condropatía femoropatelar ya un grado 4. En este caso es como si veríamos el grosor normal de un cartílago femoropatelar y vemos una alteración de intensidad de señal en el seno del cartílago. Esto sería una condropatía patelar, pero ya sería un grado 1 y un grado 4. En este caso, en la imagen de la izquierda, vemos una alteración de intensidad de señal en relación con el ligamento colateral interno. Además vemos también una alteración de intensidad de señal del menisco interno y un edema óseo en la meseta tibial. Vemos cómo hay una integridad desde la inserción proximal distal del ligamento colateral, sería una elongación del ligamento colateral. En el caso de la imagen de la izquierda, vemos como tenemos el ligamento colateral interno completamente retraído, no vemos su inserción proximal, por lo tanto esto sería una rotura completa del ligamento colateral interno. Así veríamos la lesión del colateral interno en una proyección axial en la que vemos la integridad del ligamento, pero una importante edema en el tejido adyacente. En la imagen de la izquierda veríamos un aumento de intensidad de señal en el cóndilo femoral y en la meseta, y vemos una estructura hipointensa que corresponde al ligamento cruzado anterior, que deberíamos verlo mucho más recto y además más gordito. En este caso tenemos una rotura completa del ligamento cruzado anterior porque vemos cómo al perder la inserción proximal cae, es decir, nos suelen decir que vemos un poquito horizontalizado el ligamento cruzado y además no vemos su inserción.
En este caso sería una rotura, en el lado derecho, una rotura del ligamento cruzado posterior. Este es el ligamento cruzado posterior, característicamente tendría esta dirección. Se ha desinsertado y se cae. ¿Qué es lo que vemos? Justo lo contrario que en el ligamento cruzado anterior. En el hombro, sobre todo utilizamos la resonancia para valorar el manguito, las lesiones del manguito agudas, las lesiones del rodete y la glenoides, y en el artro-RM para la valoración del labrum. Es decir, suele ser una indicación por mala evolución o por inestabilidad. En este caso, veríamos una alteración de intensidad de señal en la inserción distal del ligamento supraespinoso, pero vemos integridad de todas sus fibras. Si veis aquí vemos muy bien la inserción, pero vemos que está aquí muy aumentado de intensidad de señal. Sería una tendinosis del supraespinoso sin rotura. En este caso, la tendinosis es mucho más evidente, el tendón está mucho más engrosado, un poquito más aumentado de intensidad de señal, pero además vemos una hiperintensidad de señal que atraviesa todo el tendón y se trata de una rotura completa del supraespinoso. Esta sería una proyección sagital, en el que vamos a ver como si viéramos en un reloj todo el manguito rotador, el subescapular, la porción larga del bíceps, el subescapular, el supraespinoso, infraespinoso y redondo. Vemos aquí en el seno del infraespinoso cómo tiene unas lesioncitas y además está aumentado de intensidad de señal. Vemos como aquí hay una rotura parcial del infraespinoso y una tendinosis del supraespinoso. En este caso, era un paciente que tenía una mala evolución, pero no cuadraba con una tendinopatía. Y terminó siendo una rotura de la glenoides. No lo habíamos visto con otras técnicas, pero vemos como en la glenoides hay una línea hiperintensa que se corresponde con una rotura, con una fractura, perdón. Estas son dos imágenes de una artro-RM normal, en la que vemos una buena distensión de la cápsula. Lo primero que tenemos que hacer es ver si hemos conseguido una buena distensión para luego diagnosticarlo. Esto sería también un artro-RM, en este caso en un plano axial, en el que vemos una alteración de todo el labrum anterior. Si veis aquí la diferencia entre el labrum se ve como si fuera una pajarita. Se vería aquí como un triangulito y aquí otro triangulito, ¿no? Pues el triangulito anterior no lo vemos y en su lugar pues vemos una claramente de tamaño y de intensidad de señal, vemos que tiene una lesión del labrum anterior. En los cortes un poquito más inferiores vemos como además aquí tenemos una lesión, o sea, esto sería característicamente un Bankart óseo, una lesión del labrum anterior con una lesión del hueso. En la cadera solemos utilizar la resonancia para valorar la necrosis avascular, la osteoporosis transitoria y la inestabilidad con la artro-RM. Es decir, son caderas que vienen con dolor o con inestabilidad. En este caso, la verdad es que nosotros vemos necrosis avasculares, pero es que esta tenía una correlación tan buena con la placa. Si os fijáis, aquí se ve una línea radiolucente, que aquí en la placa se ve negra, pero en la resonancia típicamente lo vemos blanco, y es lo que define la necrosis avascular en la cabeza de la femoral. Y por eso, si os fijáis en todas las secuencias es una línea hiperintensa, que es lo que define la necrosis, y además vemos cómo tiene algunas zonas ya un poquito con una alteración de la morfología de la cabeza, ¿no? Es una necrosis vascular en una niña, tiene la fisa abierta. Esto sería la evolución crónica de una necrosis vascular con una clara alteración ya de la morfología de la cabeza, con una alteración de la correlación con el cuello, y sería un estadio ya más avanzado. Esto se corresponde con una osteoporosis transitoria de la cadera. Característicamente son pacientes que vienen con un dolor. Muchas veces hay que hacer diagnóstico diferencial con la necrosis avascular. La necrosis avascular en los estadios más precoces también se puede dar por imagen así. En T1 vemos como al tener edema lo vamos a ver negro y en T2 característicamente lo vamos a ver blanco. En la necrosis avascular, en el estadio precoz, si solo tenemos edema, vamos a ver cómo en la evolución va a ir evolucionando a esa línea hiperintensa que comentábamos. En cambio, en la osteoporosis transitoria,
en las resonancias de control no se ve absolutamente nada. El paciente tiene las caderas completamente normales. Ahora cada vez se estudia más el impingement femoroacetabular y en este caso pues tendríamos en la cadera de la derecha, perdón, de la izquierda, veríamos una alteración de la morfología de la unión de la cabeza con el cuello. Es lo que llamamos se dice, ¿no?, que tiene una alteración en forma de joroba. Y esto se llama pues una inestabilidad tipo CAM. En la muñeca, sobre todo vemos pacientes con alteración del fibrocartílago, lesiones sinoviales o necrosis avascular del escafoides o ya escafoides inestable. Por lo tanto, es un poco como en el hombro, vemos pacientes con dolor y con inestabilidad. En este caso, sería la imagen del fibrocartílago normal. Es una estructura que, como es fibrosa, la vemos característicamente hipointensa en todas las secuencias. En el momento que vemos que tiene una alteración de intensidad de señal, sobre todo si se hace un poco más hiperintensa en cualquier secuencia, o no vemos bien las inserciones, podemos hablar de lesión del fibrocartílago. En este caso, veríamos una alteración morfológica del escafoides. La imagen es un T1, por eso vemos como las alteraciones las vamos a ver en negro. Y en la imagen de la derecha sería un T2 esto sería un T2 con supresión grasa. Vemos el líquido blanco. Pero en este caso, si os fijáis, el escafoides sigue estando negro, no está blanco. Esto nos indica que la lesión del escafoides no es una lesión aguda, es una lesión crónica. Y por eso no tiene edema y por eso no lo vemos hiperintenso en T2. En este caso sería lo contrario, una lesión. Vemos una fractura del escafoides con áreas hipointensas en el T1, hiperintensas en el T2. La línea de fractura la vemos hipointensa porque es cortical. Hemos dicho que la cortical la vamos a ver, es esclerosis, por lo tanto la vamos a ver hipointensa en todas las secuencias. Y esto sería un corte sagital en T1, por eso es hipointenso. Esto que nos dice que la lesión del escafoides es una lesión aguda. Cuando nosotros tenemos una duda y no sabemos si el fragmento es viable, hay un poco de controversia, pero cada vez está más claro que al paciente hay que administrarle gadolinio y ver cómo se comporta ese hueso después de la administración de gadolinio. En general, el tejido óseo lo vemos mucho mejor con otras técnicas. La resonancia es la técnica que peor va a ver la cortical ósea, pero en cambio es la que mejor va a ver la medular ósea. Entonces, la indicación principal suele ser la extensión local de un tumor óseo, es decir, no el diagnóstico del tumor óseo, sino qué es lo que está pasando alrededor de ese tumor, y la necrosis ósea, porque característicamente los estadios iniciales, como comentábamos antes con la necrosis vascular de la cadera, son solo edema y entonces vamos a poder diagnosticar al paciente un poquito antes. Además, también nos sirve, aunque no es una indicación principal, para valorar fracturas ocultas o estrés y para valorar las osteomielitis. En este caso es un osteosarcoma de un paciente muy joven, en el que veis como ya en la radiografía somos capaces de diagnosticar que hay una lesión que desde luego radiológicamente tiene características malignas. Vemos cómo tiene una reacción perióstica. Bueno, esto el doctor Rodríguez Recio lo explica muchísimo mejor que yo lo del hueso y la placa. Pero bueno, característicamente es una lesión de características radiológicas malignas, ¿no? Con áreas esclerosas y áreas radiotransparentes, con la reacción del sol naciente. Bueno, la verdad es que es una lesión muy agresiva. Entonces, ¿para qué nos va a servir la resonancia en este caso? Si ya somos capaces de dar un diagnóstico muy aproximado con una simple radiología, pues para valorar el resto. Vamos a valorar la integridad de la cortical, pero sobre todo vamos a valorar cómo están esas partes blandas, cómo está la musculatura adyacente y hasta dónde alcanza la lesión, porque la lesión no solo alcanza la zona que está más esclerosa, sino que en este caso vemos como hay una importante afectación de la médula ósea. Esto sería un corte axial de la misma lesión tras la administración de gadolinio. Vemos como la lesión ósea en sí tiene áreas captantes, pero es mucho más evidente la captación que tiene de todas las partes blandas. Pues os comentaba que sobre todo pues para poder valorar si hay afectación de la fascia, sobre todo a la hora del
la planificación del tratamiento quirúrgico, es importante la resonancia, no tanto como para el diagnóstico, sino como para la planificación. En este caso sería una fractura en un paciente oncológico que está sometido a un tratamiento importante con corticoides y hace repetidas fracturas de estrés. La verdad es que este paciente ha hecho en la rodilla, yo creo que en casi todos los sitios ha hecho una fractura. Y esto sería también una fractura de estrés, pero en una rama. Es verdad que a veces estas fracturas nos cuesta mucho diagnosticarlas con otra técnica de imagen, y en cambio en la resonancia pues es muy fácil. Las fracturas de estrés, característicamente, como cualquier lesión que tiene edema, las vamos a ver hipointensas en T1, como aquí, e hiperintensas en secuencias T2, en este caso con supresión grasa, pues las vamos a ver hiperintensas. Este paciente es un paciente con una osteomielitis, tiene un poquito de alteración de intensidad de señal en general de todos los cuerpos en T1, porque como sabéis la médula principalmente es grasa, deberíamos esperar verla un poquito más grasa. Este paciente tiene una gran osteoporosis, es un poquito mayor y por eso tiene esta intensidad de señal. Pero aunque todos los cuerpos sean hipointensos, llaman un poquito la atención L5S1. Estos cuerpos son un poco más hipointensos de lo que esperamos en una osteoporosis y además parece que tienen ahí algo hipointenso delante que parece una lesión de partes blandas. En las secuencias T2 con supresión grasa, en este caso sería un STIR, una secuencia TR largo con supresión grasa, como es un edema, lo vamos a ver brillar. Si veis el resto de los cuerpos eran hipointensos, pero no tanto, y es porque estos estaban edematosos, pero estos no. Perdón, al revés, estos estaban edematosos, pero el resto no. Esto sería una adquisición tras la administración de gadolinio, como he comentado antes, es un T1, por lo tanto todo lo que brilla es el gadolinio. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que hay un importante proceso inflamatorio, en este caso sería una osteomielitis con un acceso en la región anterior de los cuerpos vertebrales, y si os fijáis, tenemos una importante alteración del disco. Es simplemente pues, ver cómo en las distintas secuencias nosotros nos vamos a ayudar para saber si es una cosa aguda o es una cosa crónica.